Han firmado por usted, no por Nuevas Ideas. Nuevas Ideas es un éter que casi no existe. Un Nayib Bukele sí existe. Bueno, a veces los éteres, como tú llamas, valen más que las personas. Te voy a dar un ejemplo. Los hombres morimos, las mujeres, hombres y mujeres, pues los seres humanos morimos. Las ideas no mueren. Tú tenés, por ejemplo, los más grandes políticos de la historia, todos están muertos, pero sus ideas están vivas. Yo no creo que las ideas de Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, John F. Kennedy, Martin Luther King estén muertas, solo porque ellos hayan muerto. Entonces, llamarle éter a algo que es más importante que las personas, que son las ideas, que son los sueños de un país. Alguien puede decir, no todo el país. Ok, no todo el país. De los que quieren votar por Nuevas Ideas, 60-70% de acuerdo a las encuestas más famosas de opinión. ¿No crees en las encuestas? Bueno, vámonos al número mínimo, que son las 200.000 personas que firmaron. Esas 200.000 personas tienen derechos políticos. Ahora, digamos, vamos al punto de los adversarios, que el Tribunal Supremo Electoral dice, ¿saben qué? No nos importa las 200.000 personas, nosotros tenemos el poder y somos nosotros 5 aquí los que decidimos. Es una forma de verlo también. Bueno, digamos que lo digan con otros verbos. Nosotros tenemos la potestad de un plumazo eliminar esas 200.000 personas. Es también otra forma de verlo. Bueno, no de un plumazo, pues de una decisión colegiada. Y entonces eliminan el deseo de por lo menos, y digo por lo menos porque muchísima gente que desea votar por Nuevas Ideas no firmó por miles de motivos. No pudo, vive en Estados Unidos, etc. Pero 200.000 firmas, solo para darte un ejemplo, Arena se constituyó con menos de 5.000 firmas. Claro, así era la ley antes, ¿no? Arena tiene un padrón electoral en este momento de 122.000, pero su 122.000. Pero su voto duro es más grande que eso, naturalmente. Entonces igual Nuevas Ideas. Pero Arena se constituyó con menos de 5.000 firmas. Tiene un padrón electoral de 122.000, de los cuales para su interna solo llegaron 50.000. Es decir, menos de la mitad de las personas de su padrón llegaron a votar. En el caso nuestro, 200.000 llegaron a firmar, que es más difícil que votar, porque habían menos puntos y era más tardado y tocaba pagarse el transporte, a diferencia de Arena, que los alcaldes venían en los picos trayendo los votantes, o en los buses. Pero independientemente de esto, digamos que viene el tribunal y dice, no vale. Okay, tengo que hacer una pausa comercial, solo le pido que aceleremos un poco. Ok, lo último entonces. El tribunal no tiene opción para no avalar Nuevas Ideas. Porque entonces ya no se estarían metiendo conmigo, que yo soy un simple mortal, sino que estarían metiendo con cientos de miles de salvadoreños que yo no creo que después de haber hecho esa gesta patriótica, o por lo menos si no la quería ver patriótica, inédita en la historia de El Salvador, y eso nadie lo puede negar, porque fue totalmente inédito. Nunca ningún partido se constituyó con 200.000 firmas, y mucho menos de esa manera. Llegó gente literalmente cuadraplégica. Que la gente, llegó su hija y le ponía los dedos, y con las lágrimas en los ojos. Llegó gente con cáncer terminal que decía, no me voy a morir antes de dar la firma. Si el tribunal ignora eso, yo no voy a hacer ningún llamado a la violencia. Pero yo te digo una cosa, yo no sé qué pasaría. Es decir, cuando lo dice así, lo está haciendo el llamado. No, Moisés, lo está haciendo. Moisés, lo que sucede es lo siguiente. Tú no podés controlar a la gente, ni controlar más ni la decisión de la persona. Y lo peor, ¿qué pasó en Nicaragua? Pero cuando viene una Tú persona, pusiste el ejemplo. Cuando viene una persona como usted, que es un líder y sabe que tiene gente que lo está siguiendo y dice, yo no voy a hacer el llamado a la violencia, pero no sé qué va a pasar. Es que la violencia no le sirve a nadie. Es decirle a la gente, mire, salgan a las calles. No, que salir a las calles no es violencia. Bueno, perdóname, Moisés. Resulta que salir a las calles en Nicaragua es patriotismo. No. Y salir a las calles en El Salvador es violencia. Usted acaba de decir, no sé qué va a ocurrir. Exactamente, es decir, la violencia es lo peor que le puede pasar a cualquier movimiento. Hay mucha gente que le tiene miedo a usted precisamente por eso, señor. ¿Por qué no me dejas hablar? No, se está hablando. Mira, ojalá me entrevistaras como entrevistaras a otros y me preguntaras si voy a ser un presidente de escritorio o de territorio. Y te contestaría con el eslogan de voy a ser un presidente de territorio. Ya se lo voy a preguntar, pero usted está poniendo a título personal. No. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo te dije lo contrario a lo que me estás diciendo. Te dije que lo peor que le puede pasar a un movimiento es convertirse en un movimiento violento, porque lo que hace que la mayoría de la gente que no es violenta, si la mayoría de esos años no son violentos. Yo no tengo arma, a diferencia de otros que vienen a esta entrevista y que vienen armados. Yo no tengo, nunca en mi vida tengo un arma. Aquí nunca nadie ha venido armado. Bueno, pero han ido a la asamblea armados, que es peor. Yo nunca tengo un arma, yo no soy una persona violenta. Nunca me has visto agarrando un camarógrafo de TCS y empujándolo, como diputados han agarrado camarógrafos de tu empresa y los han empujado. O sea, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Que tú me estás diciendo que lo peor que le puede pasar a un movimiento es ponerse la mota del movimiento violento. Porque la mayoría de los salvadoreños lo que no queremos es violencia, lo que queremos es paz. Entonces, lo que sucede es que cuando tú tenés un movimiento de cientos de miles de personas y les decís de plumazo, no, a ustedes no nos importan. Como pasó en Honduras, como pasó en Nicaragua, como pasó en Guatemala,
como pasa en Venezuela, porque yo veo que a cada rato sacan la gesta patriótica de los venezolanos en las calles. Es decir, tú no podés bloquear los deseos naturales de la población de tener una expresión política, porque entonces la violencia que se genera no es de la expresión política, sino que la genera el dictador. No fue, pero la no, genera la dictadura. Sí, es decir, sí, cuando tú sí, tenés en El pero Salvador, mira, si tú dejas, lo que sucede que escúchame lo siguiente, lo que sucede que aquí me está mostrando dos aspectos. Escúchame Usted me lo dice, siguiente. yo no voy a hacer el llamado a la violencia por si acaso. Al contrario, haría un llamado a la no violencia. A la no violencia. Lo que te quiero decir es que tú no sabes, por usted ejemplo, los manifestantes en Nicaragua, y yo conozco muchos de ellos, bueno, yo tengo familia allá, que han ido a manifestar. Por eso es que, no es que yo tenga nada en contra del presidente Ortega, yo conozco manifestantes que no están siendo manipulados por nadie. O como dicen, la derecha oligárquica de Nicaragua está manifestando. No, yo conozco manifestantes en Nicaragua que han salido porque de verdad quieren cambiar su país. Sí. Ok, escucha, esta persona no se violenta. Tengo que hacer la pausa. Lo que pasa es que me tirás un chacarrillo y luego no comienzas. No, usted lo comenzó, no chacarrillo. Escucha, cuando hubo violencia en Nicaragua y empezaron a quebrar las puertas de los supermercados y empezaron a saquear, los mismos manifestantes empezaron a decir, no somos nosotros. Muchos de los manifestantes incluso detenían a la gente que saqueaba y iban a devolver los productos a los establecimientos, demostrando que su movimiento no era un movimiento violento. Lo que pasa es que en Río Revuelto eran pescadores. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú jugás con el deseo de muchos. Por eso que la democracia no es perfecta, pero es el mejor sistema que tenemos. Cuando tú jugás y desaparecer la democracia, ocupando las mismas instituciones que deben de estar para velar por la democracia, llámese Tribunal Supremo Electoral, etcétera, lo que tú haces, la gente no le queda otro remedio que salir a las calles para defender su derecho legítimo a la democracia. Incluso la Constitución de El Salvador, que no es perfecta, pero es la que tenemos, dice textualmente, se reconoce la insurrección popular para restablecer el orden democrático. Y volvemos a lo mismo, ahí está. Por eso, es decir, ¿cómo podés pensar que vas a bloquear el sentir de un pueblo y la gente se tiene que quedar en la casa y decir, bueno, vamos a votar por el Frente de Arena porque los 5 magistrados del tribunal porque al final podría ser una decisión legal de un instituto político que es, de una organización, el máximo tribunal, que es el que rige quiénes participan y quiénes no. Tengo que ir a la pausa, solo termino con esto. Después de que cumpliste todas las mismas reglas que dice la ley, te piden 50.000 firmas en 90 días y conseguís 100.000 firmas entre 200.000 firmas. Bueno, estamos hablando de un supuesto que no ha ocurrido. Por eso, tú me preguntas un supuesto y yo te aclaré el supuesto. Pero usted me dice, yo no voy a llamar a la violencia. No, yo voy a llamar a la no violencia. Por eso, no voy a llamar a la violencia, voy a llamar a la no violencia. Exactamente. Pero no sé qué es más, no sé qué va a suceder, me dice. Pero usted participó en una protesta contra la Fiscalía General de la República hace unos meses. ¿Y fue violencia? Bueno, no sé si fue violencia, pero fue una protesta. Fue violenta. No, creo que no. ¿Y tú crees en el derecho a la manifestación de la población? Debe de manifestarse la gente, por ¿Tenemos supuesto. derecho a manifestación pacífica? Supongo que sí. Entonces. ¿Y el respeto a las instituciones del Estado, señor? Y en algún momento se ha botado el edificio. Es decir, tú tenés el derecho a manifestarse siempre que no rompa el orden constitucional, ni la seguridad, ni viole los derechos de los demás. Y eso fue lo que hicimos. Cuando aprueban la ley de partidos políticos le ponen un límite a la consecución de firmas. Los candidatos no partidarios no lograron conseguir las firmas en ese plazo. La Sala Constitucional ordenó que ampliaran un plazo para conseguir las firmas. Ordenó al tribunal que las revisara rápido para salir a tiempo en las elecciones y fueron inscritos los candidatos que consiguieron las firmas y uno de ellos está en la Asamblea Legislativa ahorita. Por cierto, qué bueno que hayan candidatos no partidarios en la Asamblea Legislativa. Pero lo que te quiero decir es que hay precedente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a México a cambiar su constitución, no se diga una ley secundaria, obligó a México a cambiar su constitución por violar derechos políticos de ciudadanos que querían lanzarse como candidatos independientes. Entonces lo que te quiero decir es de que hay amplia jurisprudencia, lo demandaríamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero habrán otras opciones legales que magistrados también han adelantado que se pueden hacer para que nuevas ideas participen, llevándome a mí de candidato y sin controversia con el artículo que obligaba a llamar a elecciones internas antes del 3 de abril. Los mismos magistrados lo han adelantado. A mí esa figura no me gusta en lo personal, porque creo que es violatoria de los derechos políticos, no míos, sino de los 200.000 salvadoreños que estamparon su firma para que Nueva Idea sea partido político para esta elección. Pero si al final de cuentas nos vemos acorralados por un sistema y pues la única salida para respirar que te deja el sistema es esa hendidura, pues ni modo, por ahí vamos a meter la nariz y por ahí vamos a respirar. ¿Los demás partidos políticos son hendiduras?
¿Cuáles partidos políticos? ¿Los grandes o los medianos? No, el resto. Sí, claro, los magistrados han adelantado que si no se puede, pero nuevas ideas sí se constituyen, porque no tienen pretexto para no constituirlo, pero lo que no dejan es que llamen primarias. Entonces la opción que ellos han dado es, bueno, que se inscriben en un partido pequeño, que vaya ahí y luego que haga coalición con el partido ya inscrito, nuevas ideas, y pues al final lo que en teoría dicen los magistrados, la gente desea es que la bandera de Nuevas Ideas esté en la papeleta y que al marcar la bandera de Nuevas Ideas está votando por tu servidor para presidente de la República. ¿Qué sucede? Es una hendidura que me parece injusta, pero pues como tú dijiste, en aras de tener un país sin problemas y un país donde no ha habido necesidad de manifestarse, porque la gente ha podido tener esas salidas, como el hoyo de una tetera, en donde en lugar de explotar, pues que salga el mito por ahí, la presión, pues en lugar de que la gente salga a las calles, lo cual es algo que nadie quiere, sino de que la gente tenga una expresión, o que salga a las calles pero de forma bonita, patriótica y pacífica, como lo hicimos cuando la gente salió a las calles, pero de una forma bonita, ¿no? En hacer colas en lugares sin cerrar calles, en plazas que de hecho pedimos permiso para ellas. Alguien va a decir, ay, pues si en San Salvador usted lo daba. No, pusimos 100 puntos alrededor de todo el país con los permisos respectivos. Muchas veces se hizo en casas particulares, en las sedes. Alguna gente nos alquiló o nos prestaba sus canchas o sus terrenos para poder conseguir las firmas. Y la gente se va a las calles, pero se va a las calles de una manera pacífica. Así como deben de seguir las calles, por ejemplo, en una votación, de una manera pacífica, en una fiesta. Qué bueno que fue así. Y para eso, por eso es tan importante, la democracia a veces nosotros la tomamos por sentada, como que la democracia es algo que existe ahí. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla, pero no solo hay que cuidarla cuando nos conviene. Hay que ponerla. No solo hay que cuidarla cuando nos conviene, porque a veces nos gusta cuidarla cuando conviene a nuestro partido político o cuando conviene a nuestra línea política. Hay que cuidarla también para el otro, porque la democracia verdadera no es imponer una visión y un partido político y bueno, todo lo que pide mi partido es democracia y todo lo que pide otro es violencia o es antidemocrático. No, democracia viene del griego demos y kratos, que significa el poder del pueblo. Es decir, que el pueblo tiene el poder para elegir a sus gobernantes que en teoría deben de ser los que los representen. Si el pueblo quiere una nueva opción política, o por lo menos una parte del pueblo, si tú no quieres llamarle el pueblo, porque el pueblo pues habrá muchos pensamientos, pero una parte del pueblo quiere una expresión política y quiere votar por esa expresión política, sería un gran error y sería un retroceso de 40 años en nuestra incipiente democracia evitar que exista esa opción política. Nayib, una cuestión. Bueno, puede ser que Nuevas Ideas sea inscrito, puede ser que no. Vamos a ver qué decide el Tribunal Supremo Electoral. Sí, claro. La segunda parte de esta historia va a ser que lo dejen a usted ser candidato presidencial. Correcto. Porque también puede ser, y de hecho tiene un par de casos en los tribunales que le podrían impedir. No, ninguno de esos casos tiene nada que ver. ¿Contra el señor Eugenio Chicas? No, para empezar un caso de acción privada. Entonces yo le voy a poner una demanda a los otros candidatos y ya no pueden ser candidatos. No. La Constitución es clara en los casos donde tú perdés, perdón, el Código Penal es claro en los casos donde tú perdés tus derechos políticos y tus derechos de ciudadano. Es decir, por ejemplo, si tú matas a alguien y sos condenado en sentencia definitiva, ojo. Sí, si no hay condena todavía, es un caso en todo caso en el pero que no solo aprobado. eso, si tú sos condenado en sentencia definitiva por un homicidio, o por un robo, o por una violación, o por un montón de casos, pues, tú sos condenado en sentencia definitiva por esos casos, tú perdes tus derechos de ciudadano y sos encarcelado. Si tú vas conduciendo a 70 y el límite de velocidad era 60, es una infracción penal y te ponen una multa. En los dos casos que yo tengo abiertos judiciales, uno por la famosa manzana y el otro caso que es de acción privada, porque así lo decidió el exsecretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, de demandarme, ambos casos tienen una pena máxima. Uno tiene una pena máxima. En caso de perder, ojo, ya la ganamos. Ganamos. Lo que pasa es que la fiscalía apeló y pues ahora vamos de nuevo a juicio, pero ya ganamos una vez. En el caso de la manzana, ya ganamos. Lo ganamos. Sobrecimiento definitivo decretó la jueza. La fiscalía decidió apelar y pues ahora vamos de nuevo al mismo juicio. El otro está abierto todavía. Correcto. En el caso de ese, lo vamos a ganar de nuevo porque no hay ningún argumento real para acusarnos. Es un caso político totalmente. Y el que piense que, todo el mundo sabe que es un caso político. Algunos lo dicen y otros lo callan, pero todo el mundo sabe que es un caso político. La misma gente de la cúpula FMLN dice, no, y te lo han dicho, estoy seguro, no, sí, no, lo sacamos porque dijo que no teníamos presidente. Bueno, entonces, ¿qué pasó con la manzana? La manzana fue el pretexto, porque no pueden decir que me sacaban porque yo dije que no teníamos presidente. Ahora, si perdiéramos el caso, la pena va desde un monto que no recuerdo cuál es, solo recuerdo la máxima, hasta la pena máxima de 25 salarios mínimos de multa. Son $9,000. Ya ganamos, vamos a volver a ganar. Pero si perdiéramos,
y la sentencia fuera definitiva, que eso pasaría por todas las apelaciones terminadas, la sentencia máxima, que no lo van a poner a máxima obviamente, porque la máxima sería $9,000. Esa es tu sentencia, esa es tu pena. Una vez pagada, está pagada la pena. No es, de nuevo, hay casos en los cuales tus derechos políticos de ciudadanos se suspenden o se eliminan. Hay casos, como el de la manzana, o casos de acción privada, en donde no se eliminan. Te voy a poner un ejemplo. Suponete que de repente hay un candidato que ha evadido impuestos. Entonces vienen y lo capturan o le ponen un juicio por evasión fiscal. Hay una ley en nuestro código tributario que dice que con el pago del 100% de la deuda y la multa adeudada se elimina el problema. Se eliminan todas las consecuencias. Entonces, obviamente, pagando, pero hay otros casos, por ejemplo, si mata a alguien o trafica droga o lava dinero, en esos casos quedan suspendidos sus derechos políticos y aunque pague lo que debe o pague la multa o lo que debe, pues queda inhabilitado de participar en política. Ahora, hay muchas investigaciones que están corriendo y podría haber muchas más que le pudieran sacar todos. No tengo duda que ellos, y lo dijeron incluso algunos periodistas independientes y muy independientes que nadie puede negar que son independientes o que digan son pro nuevas ideas, ¿verdad? Los partidos están bien imposibilitados en ganarnos de una manera democrática. Es decir, lo lógico es, vamos todos a las urnas y que sea el pueblo salvadoreño el que decida, ¿no? Si el pueblo salvadoreño quiere regresar al pasado y votar por Arena, hombre, ahí está la bandera por qué marcar. Si quieren continuar con el gobierno que tenemos ahora, hombre, ahí está la bandera por qué marcar. Y si quieren un cambio, pues pueden marcar nuevas ideas o cualquiera de los otros partidos políticos. Eso es democracia plena. Ahora, si primero tratemos de evitar que hagan el partido. Tú mismo lo dijiste, no que tú lo ibas a hacer, pero que probablemente no lo iban a autorizar. Luego, no lo estoy afirmando. No, como hipótesis, como hipótesis. Luego dijiste, tal vez no lo deje participar a usted. O sea, tratemos de eliminar al candidato. Yo te dije, bueno, pero eso no podría ser porque no hay forma de ninguno de los casos que me puedan eliminar como candidato. Entonces dijiste, bueno, pero hay otras investigaciones pendientes. O sea, como dijeron estos periodistas y lo suscribo y más lo que tú estás diciendo, tal parecería que ellos, al verse imposibilitados de ganar democráticamente, quieren ganar en el frente judicial. Saquémosle que tiró una manzana, metámosle demandas privadas y ninguna de esas tienen ningún fruto, tratemos de inhabilitar en el tribunal, tratemos de que no pueda inscribir el partido político y si no encontramos ninguna, pues abramosle 20 investigaciones nuevas para que de alguna, tal vez si tiramos 100 balas, a una le pegue. Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente, la pregunta, y en buen salvadoreño, ¿cuál es el miedo? Si ellos creen que somos virtuales, que somos hologramas, que no tenemos apoyo popular, que realmente la gente no quiere votar por nosotros, o sea, así dijo un dirigente partidario. Entonces, si somos hologramas, troles virtuales, o no tenemos apoyo oral, o no tenemos estructura, o no tenemos posibilidades de ganar, o la gente no nos quiere, entonces que nos dejen competir. Y vamos a sacar poquitos votos, o bastantes, pero no van a ser suficientes. ¿Por qué no van a dejar que el pueblo elija? Si el pueblo elige a otro, yo voy a ser el primero que voy a felicitarlo. Hombre, tú viste el traspaso de mando con el alcalde Mason, me viste a mí pataleando, molesto. No, al contrario, hicimos la toma de posesión más linda que se le ha hecho a un alcalde entrante. Le pusimos a toda la orquesta sinfónica enfrente al Palacio Nacional, invitamos al cuerpo diplomático, el pueblo también llegó, se invitaron a familiares de él, familiares míos, gente que quiso llegar, gente de Arena que llegó bastante. Y se hizo una toma de posesión, yo di palabras, pedí el voto de confianza para el alcalde nuevo, que aunque no hayamos votado por él, pero dejémoslo trabajar. Esa es la democracia. Es decir, si la gente eligió a alguien que a ti te puede parecer o no te puede parecer, ese es problema tuyo o problema mío. Pero la democracia es la democracia y tú tienes que respetar sus resultados. Y si te gustan los resultados o no te gustan los resultados o sos indiferente a los resultados, pero lo principal es que cuidemos el frágil sistema democrático que tenemos y que lo cuidemos constantemente y que no permitamos que porque en la coyuntura de ahora me conviene no ser democrático y ser dictatorial, entonces está bueno. ¿Por qué? Porque cuando critiquemos a Venezuela o cuando critiquemos a Nicaragua, tendrían que ser situaciones diferentes aquí en El Salvador para tener la solvencia de poderlo hacer. Bien, ¿cuál va a ser su trato con los medios si llegase a la presidencia? El mismo trato que te he dicho con los partidos políticos. ¿El mismo trato? Que debemos tener con los partidos políticos. Es decir, y te lo decía fuera del aire, la democracia no es que gane yo. En Venezuela, por ejemplo, y te pongo al otro lado para que tal vez el público que es más a la derecha me entienda lo que quiero decir.
En Venezuela siempre dicen que aplican la ley. Cuando encarcelaron a Leopoldo López, ellos decían que aplicaban la ley. Cuando inhabilitaron por 10 años a Capriles, dijeron que aplicaban la ley. Cuando disolvieron la alcaldía de Caracas, y el alcalde de Caracas está en el exilio, Aplicaron la ley. aplicaron la ley. Cuando disolvieron el Congreso también. Cuando disolvieron el Congreso, aplicaron la ley. Lo que te quiero decir yo con todo eso es... El que está en el poder es el que decide cómo aplicar la ley. No, lo que te quiero decir es que el pretexto de aplicar la ley para evitar lo que todos los seres humanos consideramos como democracia en su espíritu puro es una treta para sostenerse en el poder. Entonces, de la misma manera que no es fácil criticar a Maduro o al gobierno de Venezuela por aplicar la ley al meter preso a Leopoldo López, por aplicar la ley al inhabilitar a Capriles, por aplicar la ley a disolver el Congreso o aplicar la ley a disolver la alcaldía de Caracas, de la misma manera sería antidemocrático y dictatorial aplicar la ley para evitar que 200.000 personas que han formado un partido político no puedan participar en las elecciones. Pero se me fue de lado. Ahora, volviendo al punto. A la pregunta. No, es que tiene que ver. ¿Por qué? Porque yo no te he dicho que Nueva Ciudad va a ganar las elecciones. Yo creo que sí, pero solo Dios sabe el futuro. Lo que es importante es que Nueva Ciudad participe y que sea la población la que elija.